Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Y con música iniciamos la segunda temporada de La Ratica de Skinner. Tal vez ustedes no saben quién soy porque esta temporada ando anteojos. Yo soy Susurro. Sean bienvenidos a esta segunda temporada que volvimos y vengo con mi gente. Señores y señores, con ustedes, el erudito, el fantástico, el que ustedes extrañaban ya, Antonio Chamo. Pura vida, Susurro, qué bueno verte. Bienvenidos a todos a esta segunda temporada de La Ratica de Skinner. Pero antes de comenzar, hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿verdad? De recuerdos y cosas así. Pero antes de iniciar, queremos darle la bienvenida, para que no lo olviden, a nuestro querido y amado Federico Lang, nuestro jefe de controles. ¿Cómo me les va, muchachos? Tenemos ratito de no vernos, ¿ah? Desde el año pasado, dijo Fede, cuando me vio ahora. Exactamente. Fede, ¿y qué? Contanos, ¿en qué andas vos? Porque no hemos tenido como chance de hablar. ¿Cómo anda el brete, el trabajo? Está súper bien, ya todo lo vieron. O sea, ya estoy dedicado a hacer manteles. Manteles, como sí. Este mantel. Ay, exactamente. Ese mantelito, ve qué lindo. Pueden contratarlo en un número que no les voy a dar. Okay. Porque todavía hago el mantel, pero la parte de la planchada todavía se las quedo debiendo. Ese es otro curso. Otro curso. No nivel 2. Nivel 2. Muy bien, bueno. Algún día se verá esto planchado. Algún día. Para eso les pedimos que compartan y que le comenten a la gente de nuestro podcast para que a ver si algún día podemos tener el suficiente ingreso para mandar a planchar. Yo tengo recuerdos de planchado. Y ya que hablamos de recuerdos de planchado, que cuando quemaba camisas y todo, cuando estaba en la universidad. Chamo, hoy vamos a hablar de falsas memorias. De las falsas memorias, sí. Las falsas memorias son recuerdos de eventos que nunca ocurrieron, pero que la persona cree firmemente que sí sucedieron. El síndrome de la memoria falsa se refiere a una condición en la que la identidad y las relaciones de una persona están afectadas por recuerdos falsos, especialmente en contextos donde pudo haber abuso o algún tipo de trauma, entonces se crea este síndrome. Entonces hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué son las memorias falsas, cómo se crean y qué es esto del síndrome de las memorias falsas. O sea, ¿puedo recordar algo que nunca pasó? Así es, Fede. Nuestra memoria no es perfecta y puede ser influenciada por un montón de diferentes circunstancias. El concepto de falsas memorias ha sido ampliamente estudiado por la psicología, especialmente por una psicóloga llamada Elizabeth Loftus. En uno de sus experimentos más famosos mostró cómo la formulación de preguntas puede alterar los recuerdos de una persona sobre un evento determinado. Entonces, ella, al analizar a través de el diálogo, si usted sabe colocar cierto tipo de preguntas, puede hacer que la memoria construya cierto tipo de recuerdos. Claro, por ejemplo, el cambiar una sola palabra puede generar respuestas diferentes, inclusive respuestas más rápidas, más lentas. Hay un ejemplo que se da. Si yo te pregunto qué tan rápido iban los carros cuando chocaron, tal vez la respuesta no es igual a que si te pregunto qué tan rápido iban los carros cuando se estrellaron. ¿Verdad? Parece la misma pregunta, pero es diferente. ¿Por qué? Porque le estoy dando otro escenario, no de choque, sino que se estrelló tal vez contra algo. Claro. Entonces la respuesta puede cambiar y el recuerdo, por así decirlo, puede ser totalmente diferente. Claro, vos tenés toda la razón. Esta misma investigación que hizo Elizabeth Loftus demostró que dependiendo de cómo se formulen las preguntas, puede influir en cómo la persona recuerda un evento. Entonces, nuestra memoria es como una plasticina, o sea, la podemos moldear. Sí, de alguna forma podría decirse que sí, ¿verdad? La memoria no está hecha en piedra, por decirlo así, no está construida completamente en sólido. Nuestra memoria es reconstructiva y puede ser influenciada por información posterior a un evento. Claro, yo creo que a todos acá nos han sucedido que en reuniones familiares empiezan a contar historias de uno y son historias que uno no recuerda, pero insisten que eso sucedió y después uno empieza a aportar con base a ese recuerdo y tal vez ese recuerdo no existe, pero damos por sentada que es una historia real. Eso explica por qué mi tía insiste en que me disfracé de zanahoria en una fiesta infantil y yo no tengo ni idea de eso. Exactamente. Aunque todos hemos visto la foto de Fede vestido de zanahoria, en muchos casos las narraciones repetidas sobre un evento pueden influenciar nuestras memorias de algún evento real.
Otro ejemplo es cuando vemos esas fotos antiguas y creemos recordar el momento de cuando tomaron esas fotos, aunque tal vez éramos demasiado pequeños para tener memoria de ello, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto, digamos, diferentes estudios han dicho que las fotografías pueden ser catalizadores de memorias falsas, donde la persona ve una fotografía y al verse en esa fotografía puede su mente crear recuerdos falsos de situaciones que no ocurrieron específicamente en esa fotografía. A nosotros nos gusta hablar de casos reales y hoy traemos el caso de Paul Ingram. Hablemos de esto. Claro, Paul Ingram era un oficial de policía en Washington en 1988. Fue acusado por sus hijas de abuso sexual y participación de ritos satánicos. A pesar de no tener recuerdos iniciales de estos eventos bajo presión y técnicas sugestivas durante los interrogatorios, Ingram llegó a recordar y confesar estos crímenes que nunca ocurrieron. Él era un hombre muy religioso que creía que Satanás borraba la mente, ¿verdad? Porque eso era lo que decía su pastor. Y entonces al creer esto, se ponía a rezar después de que le decían todas estas cuestiones y al final él decía que empezaba a recordar, que después de orar y de las oraciones empezaba a recordar de los eventos y él confesó haber abusado de sus hijas y haber hecho ritos satánicos con ellas. Pero, o sea, ¿cómo es posible que confesara algo que no hizo? Bueno, la combinación de estrés, técnicas de interrogación sugestivas y la predisposición a creer en la autoridad pueden llevar a la formación de falsas memorias. Claro. Paul salió libre porque un experto en psicología y sociología llamado Paul Jason Ofsche notó que Paul se le podía implantar recuerdos, ¿verdad? Él empezó a utilizar las mismas técnicas que estaban utilizando los policías en ese momento. Él le dijo que él había abusado de uno de su otro hijo, le había enseñado a sus otras hijas lo que pasaba. Implantó esas memorias. Ajá, sus otras hijas dijeron que esto nunca había ocurrido. Entonces, él utilizó las mismas técnicas que los policías y después lo puso a rezar. Y durante el proceso donde él estaba rezando, él dijo que empezó a recordar esos eventos y los confesó, a pesar de que sus propias hijas dijeron de que eso nunca había ocurrido. Entonces, demostró desde una forma práctica, por decirlo así, que esta persona era muy influenciable y que se le podían crear memorias falsas. Esto fue una controversia en lo que fue el sistema judicial porque la gente empezó a plantearse la pregunta de cuántos casos, o más bien cuántos testimonios se han basado en memorias falsas. Sí, eso es muy cierto. La modernidad ha logrado exonerar a una gran cantidad de personas debido a las diferentes pruebas nuevas que han aparecido como de ADN y cosas así, y que han logrado exonerar incluso a mismas personas que han confesado crímenes que han creado recuerdos en procesos de interrogación y que han sido manipuladas, ¿verdad? ¿Y en terapias psicológicas saqué? Durante ciertas terapias, específicamente aquellas que buscan recuperar recuerdos reprimidos, pueden surgir falsas memorias, lo que nos lleva al concepto del síndrome de la memoria falsa o de falsa memoria. Ok, Chamo, hablemos de algo que popularmente se menciona. Hablemos del efecto Mandela. Es un fenómeno donde un grupo de personas comparte un falso recuerdo. Ya esto es una cuestión grupal. ¿Qué podemos decir? El término efecto Mandela es relativamente reciente, ¿verdad? Fue un término que lo acuñó una bloguera, creo, Fiona Brown, cuando descubrió que muchas personas recordaban erróneamente que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80. Cuando realmente Nelson Mandela no murió nunca en prisión, ¿verdad? Él salió de prisión, etcétera, etcétera, y murió hasta el 2013. Entonces, a esto se le llama el efecto Mandela y ocurre con un montón de situaciones. Sí, yo tengo que admitir que había escuchado de esto y yo soy de los que creía que, ¿verdad?, que el viejillo del Monopoly tenía un monóculo. Ah, sí, ese es parte de los casos de efecto Mandela, que mucha gente creía que el viejillo de Monopoly tenía un monóculo en el ojo y cuando mucha gente se ponía a buscarlo no lo encontraban, nunca lo tuvo, pero por alguna razón muchas personas creían que lo tenía. ¿Dónde se puede ver el efecto Mandela? Por ejemplo, en recuerdos de la infancia. Muchas personas creen recordar eventos de cuando eran bebés, pero es poco probable que tengamos recuerdos fiables antes de los 3 años debido a la amnesia infantil. Sí. También la implantación de recuerdos. Estudios han demostrado que es posible implantar recuerdos falsos en individuos. De hecho, ocurre mucho
como en interrogatorios policiales, donde, en estados muy estresantes, donde la persona empieza a recordar cosas que nunca realmente pasaron. Ojo a este dato, el 37% de las personas pueden generar un falso recuerdo de su infancia si se le expone repetidamente una historia inventada con detalles convincentes. En un experimento de Loftus, se logró implantar recuerdos de niños que se perdieron en un centro comercial, cuando en realidad eso nunca ocurrió. Sí, eso es muy interesante. Ese se le llama el experimento del niño perdido que es un experimento controversial y que tal vez más adelante podemos tocarlo en alguno de los otros podcasts, porque este experimento también habló y demuestra mucho de lo que es los falsos recuerdos de la niñez. Después también tenemos los testigos oculares, tienen una precisión más o menos, se ha calculado, ¿verdad? Los estudios entre un 60 y un 70%, dependiendo de las condiciones, y hay muchas condiciones para que un testigo funcione, ¿verdad? Puede ser el clima, puede ser la luminosidad, puede ser si había mucho desorden a la hora de que ocurrieron los eventos. También los eventos muy desordenados generan memorias falsas a la hora de que ocurren las cosas. Sin embargo, bajo estrés, la tasa de errores puede aumentar significativamente. Sí, estamos hablando ¿verdad? de un 30%, chamo. En algunos casos se ha demostrado que los testigos identifican erróneamente a sospechosos en más del 30%. Imagínate, imagínate. En juicios penales, el 75% de las condenas erróneas exoneradas por pruebas de ADN se debieron a testimonios erróneos de testigos presenciales. Sí. O sea, el testigo ocular está fallando ahí. Esto demuestra lo vulnerable que es la memoria humana cuando se trata de identificar a sospechosos. Sí, también se ha ligado hasta cierto punto el fenómeno de las falsas memorias con otro fenómeno muy interesante, que debemos de hacer un programa sobre eso, sobre el déjà vu. Las personas, al sentir esta sensación de que han estado en ese lugar o que están viviendo esa conversación o que están con alguien que ya lo sintieron, de que ya lo vivieron, lo que realmente está ocurriendo es que en ese momento, en tiempo real, y lo están sintiendo, están generando una memoria falsa. Interesante. Más del 50% de las personas recuerdan erróneamente detalles de eventos mediáticos importantes, como los atentados del 11 de septiembre o la muerte de celebridades. Esto demuestra cómo la memoria puede ser manipulada con el tiempo por exposición a relatos repetidos. Sí, hay un caso muy interesante de un chico, ¿verdad? Que tenía una memoria falsa de que él recordaba ver el humo de la caída de las Torres Gemelas, ¿verdad? Y él decía que él le recordaba cómo se veía el humo desde el balcón de la casa, etcétera, etcétera, pero la mamá llega y le enseñó una foto y le dijo, es que el balcón de nosotros veía un edificio alto, nunca pudimos ver ese humo. O sea, no teníamos vista, hijo. Ajá, entonces él al final a la conclusión que se llegó es que él generó esta memoria por todo el fenómeno traumático que estaba ocurriendo en el momento, con las imágenes que se estaban ocurriendo en la televisión, y entonces claro, él produjo en su mente que él estaba viendo el humo de la caída de las torres. Qué interesante, ¿verdad? Porque una cosa es cuando nos inventan una historia adrede y me están mintiendo. Y otra cosa es estar totalmente seguro que viviste eso. O sea, son dos cosas distintas. Eso quiere decir que tal vez hemos escuchado muchas historias con fantásticas que no ocurrieron. Claro, hay varios mecanismos que pueden llevarnos a construir falsos recuerdos. Como mencionamos antes, si una persona se expone a preguntas sugestivas, puede alterar su memoria. Por ejemplo, si le pregunto a alguien qué color tenía el abrigo del ladrón, ¿verdad? Le estoy implantando en la cabeza que el ladrón tenía un abrigo, cuando realmente puede ser que no lo haya tenido. Sí, quien te asaltó, el ladrón del abrigo, y ya es parte de tu recuerdo. Y entonces, exacto. Entonces ya es parte de tu recuerdo de que el ladrón tenía un abrigo, cuando realmente puede ser que el ladrón no tenía un abrigo. Ustedes saben que mi tía me dice a cada rato que yo cuando estaba chiquillo me caí de un columpio, pero yo no me acuerdo de eso. Sí, bueno, exacto. Aunque todos hemos visto ese video que es muy divertido de Fede cayéndose en un columpio, esta historia nos puede servir de base. Por ejemplo, si una historia se repite lo suficiente, como nos exponía Fede, el cerebro puede terminar asumiéndola como un recuerdo propio. La frase de algunos viejos que dice: miente, que algo queda, es súper cierto. Claro, es por eso cada vez que vemos el video de Fede cayéndose, es súper divertido. Es súper gracioso, lo deberíamos de pasar un día. Oiga, pero esto se puede utilizar
en otros estratos como política, que ahora podemos hablar de eso, ¿verdad? Entre más mentimos, más verdad se hace. Sí, no solo eso, sino que cada repetición se va agregando y modificando pequeños detalles. Otra forma de crear un falso recuerdo es por medio de las imágenes o fotografías que engañan a la memoria. Eso es lo que Ujú. estábamos hablando. Y ver una foto puede hacer creer que recordamos un evento que, aunque tengamos un recuerdo original del momento, eso nunca pudo haber llegado. Y actualmente, con la llegada de la inteligencia artificial y la creación de Claro. fotografías, se han empezado a notar que muchas personas recuerdan cosas que realmente no las vivieron, Ujú. porque sus fotos están ahí. No sé, no sé si has visto este videito de la gente de niños que se abrazan con los abuelos, que los Ajá, abuelos habían estaba pensando muerto. exactamente en eso. Hay niños que ya dicen, sí, es que yo lo abracé. O Sí, sea, entonces estamos generando una cultura de recuerdos falsos que claro. eventualmente tendríamos que analizar a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Chamo, algunos recuerdos falsos nacen inclusive cuando dormimos, Ajá. porque mucha gente, por así decirlo, en un sueño tienen alguna información y creen que de verdad les sucedió. Y eso me ha pasado a mí. O sea, una vez soñé que le debía dinero a un amigo y estuve a punto de pagárselo. Bueno, eso es correcto. Y aunque Fede me debe dinero desde hace 3 meses, este caso pasa porque los sueños y los recuerdos comparten las mismas regiones del cerebro. Entonces, por eso muchas veces cuando una persona tiene un sueño muy vívido, siente eventualmente que lo vivió, ¿verdad? Puede ser que en la mañana lo recuerde como un sueño, pero eventualmente en el transcurso del día, como van ocurriendo las cosas, Total. puede ser de que lo incorpore como un recuerdo y crea que es un recuerdo y no un sueño. Sí, es lastimoso que Fede no te haya pagado el dinero, chamo, pero bueno, como mencionaste antes, en la terapia psicológica se pueden iniciar esas ideas falsas, ¿correcto? Sí, eso, vamos a ver, entre la década de 1980 y la década de 1990 se hicieron diferentes estudios, ¿verdad? Donde hubo una gran controversia porque muchos terapeutas usaban la recuperación de recuerdos reprimidos, que era una técnica que se utilizaba antes, y más bien lo que estaba generando era un montón de pacientes que decían que habían sufrido traumas en la niñez y que habían sufrido un montón de cosas, y se dieron cuenta que más bien era lo que estaba ocurriendo era que estaban generando, implantando o creando falsos recuerdos. O sea, la gente recordaba cosas que realmente nunca pasaron. Exacto. En algunos casos los pacientes recordaban abusos o eventos traumáticos que en realidad nunca pasaron y mucha gente fue a la cárcel. Ahorita hace poquito hablamos de un ejemplo de estos, ¿verdad? De Paul. Chamo, bueno, vos decías que mucha gente fue a la cárcel, pero ¿qué otras implicaciones legales pudieron existir? Sí, hubieron, por ejemplo, casos donde padres fueron acusados y condenados basándose solamente en los recuerdos de sus hijos. Estos recuerdos, a través de esta terapia de ciertos terapeutas súper irresponsables que empezaron a recuperamos recuerdos y no sé qué. Y vamos a ver, hay una cierta tendencia de psicólogos de querer buscar De algunos. de algunos, ¿verdad? No, Sí. es buscar traumas. Y hay una realidad muy, muy simple que hay veces no se comenta. Hay gente que no tiene traumas, ¿verdad? Pero entonces en esa insistencia de buscarle un trauma, le crean un recuerdo falso. Ahora, eso es aterrador. ¿Cómo fue que descubrieron que eran memorias falsas? En algunos casos, los acusados demostraron que no estaban en el lugar o en el momento donde ocurrieron los supuestos abusos y pudieron demostrar de que al no estar ahí, no podían ser no ellos. pudieron haber hecho eso. Actualmente la modernidad ha ayudado mucho. Muchos apps de localización, incluso las videocámaras han ayudado a demostrar de que algún recuerdo falso de algunos de testigos incluso han demostrado de que no estaban en el lugar y que el testigo simplemente se equivocó, creó un recuerdo falso y ha sido la tecnología quien nos ha salvado. Chamo, hay varios casos reconocidos sobre recuerdos falsos, como por ejemplo el caso de Nadian Cool. Okay. Muy cool el apellido. Fue una mujer que durante sesiones de terapia recuperó recuerdos de abuso del ritual satánico, sacrificios de bebés y haber sido víctima de experimentos del gobierno. Ninguno de estos eventos ocurrió realmente, pero ella estaba convencida de que eran reales. Más tarde demandó a su terapeuta y ganó el caso. Ajá, eso fue en la época de los 90s. Después tenemos otro caso, es el caso de los niños de McMartin.
¿verdad? Hay una película muy Sí, buena. eso fue un caso muy grande. De hecho, Sí. creo que vamos a hacer un podcast Lo sobre vamos él, a hacer. ¿verdad? Que es de los, eso se llamaba el miedo satánico, Ajá. ¿verdad? De los 90s, que afectó a un montón de personas. Y a grupos de rock. Sí, hay grupos de rock. Bueno, Y eso a las ocurrió Pepsi entre Cards. 1983 y 1990. Una serie de acusaciones de abuso sexual infantil en una guardería de California llevaron a uno de los juicios al juicio más largo y costoso de la historia de Estados Unidos. Todo se basó en un testimonio que dieron niños que fueron influenciados por preguntas sugestivas tanto por los investigadores como de terapeutas. Al final no hubo evidencia de que los crímenes realmente de estos, porque eran que mataban bebés y que habían rituales satánicos y toda la cuestión, nunca se encontró evidencia de que eso realmente hubiese ocurrido. Por eso vamos a intentar hacer un episodio sobre eso, porque Sí. el caso fue muy interesante hablando de todo esto. Yo ¿verdad? recuerdo haber conocido el caso por la película. De hecho, la empecé a ver hace años, estaba yo muy joven, porque salía el actor de E.T., ya Ajá, grande. sí. Pero es una historia muy, muy buena y se los vamos a relatar por acá si no tienen oportunidad de ver la película. El caso de Franklin versus Duncan en el 95. Aileen Franklin recordó en terapia que su padre había asesinado a su mejor amiga cuando eran niñas. Su testimonio llevó a la condena de su padre, pero años después se demostró que su recuerdo era falso y que había sido impulsado durante terapia. Pero Implantado sí. Oiga, pero ¿qué les pasa a esos terapeutas? Sí, es que, vamos a ver, hubo una gran oleada de terapias y terapeutas irresponsables que, como dije, estaban tan obsesionados en buscar un trauma, ¿verdad? O sea, sí, la persona tiene estos montón de problemas, pero no necesariamente nacieron de un trauma. Hay simplemente personas que tienen un problema y no necesariamente tiene un origen de un trauma, que lo cual también, ya que estamos en un podcast de divulgación científica, tenemos que dejar claro, no todas las conductas de una persona malas, entre comillas, vienen de un trauma. Eso es completamente falso. Hay veces personas que simplemente están mal. O simplemente deciden actuar de esa manera de una forma consciente, que eso también sucede. Chamo, pero ¿cómo podemos evitar implantar o que nos implanten recuerdos falsos? Es una gran pregunta. Incluso Me actualmente se extraña, sigue. yo hago grandes preguntas, chamo. Incluso actualmente no hay una técnica 100% efectiva al respecto. Hay mucho debate al tema porque las memorias falsas son cosa de todos los días y de todas las personas. Muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces vivimos con memorias falsas que simplemente las creamos y no sentimos que son memorias falsas, ¿verdad? Entonces es muy complicado, no hay una forma, pero sí hay estrategias para minimizar la creación de recuerdos falsos o de crear memorias falsas, ¿verdad? Creo que acá lo importante, diría yo, es cuestionar los recuerdos antes de asumir que son reales. Ajá, esa es una de las primeras estrategias, número uno. ¿verdad? Sí, cuando tengas una duda con algún recuerdo hay que cuestionarlo, o sea, ser duro, ¿verdad? Y cuestionar si pasó, preguntarle a la mayor cantidad de personas cercanas o los que vivieron el evento para ver qué armar, por decirlo así, el rompecabezas de ese recuerdo. Pruebas de que eso sucede. Ajá. Después, evitar confiar ciegamente en recuerdos de la infancia. Todos los recuerdos de la infancia están manchados bajo un velo que se llama la amnesia de la infancia, que luego hablaremos más adelante en otro programa sobre eso, pero básicamente es que nuestra memoria empieza a funcionar y empezamos a generar recuerdos conscientes propiamente a partir de los 4 años. Antes de ese periodo, muchas cosas no las recordamos perfectamente y después de ese periodo, hasta como los 6 años, no es perfecto, es como estamos apenas construyendo la maquinita para la memoria y podemos generar muchas memorias falsas de todo esto. Basado en el punto 1 que mencionábamos, ser escéptico, sobre todo a las historias que se repiten muchas veces. Sí, cuando vamos a ver, eso se da mucho en política, ¿verdad? Y en muchos divulgadores que empiezan a repetir una misma información, misma información. Con diferente camisa. Y con diferente tono, bata de colores. Ajá, exacto. Entonces la gente empieza a creer que esa información es cierta y llega un momento donde uno dice, yo lo leí, yo lo vi, ¿verdad? Y entonces, claro, ahora viva la internet, viva la internet nunca olvida, se ponen a buscar esa información y se dan cuenta que no existe. Entonces, a la pregunta que llegan muchos, ¿de dónde dije que había leído esto si no aparece en ningún lado? Muchas veces son recuerdos falsos. También evitar técnicas, o más bien, técnicas terapéuticas que prometen que voy a recuperar recuerdos reprimidos. Sí, eso puede ser peligroso. Por ahí.
Eso puede ser peligroso porque, como hemos oído en el podcast de hoy, muchas técnicas no adecuadas pueden generar falsos recuerdos e incluso meter a una persona En la cárcel. en la cárcel. Me encanta que la ciencia nos ayude a no confiar en nuestra propia cabeza. Así es, Fede. Y bueno, amigos, después de este primer episodio de la segunda temporada, espero que todo en nuestra memoria sea real y no haya información falsa. Pero bueno, yo simplemente quiero, para ir cerrando con un par de reflexiones, después de este episodio, espero que todos veamos nuestra memoria de forma más crítica y ser un poco más Flexibles inclusive, a inclusive, cuestionar ajá, esos recuerdos. incluso muchas veces ver que sentimientos y emociones hacia otras personas muchas veces son construcciones de memorias falsas. Ujú. Entonces hay que ser más críticos con eso Ujú. y ver si realmente eso que pasó, realmente pasó, ¿verdad? Muchas veces hay que hacerlo así. Por cierto, muchachos, estaba buscando mi bata y se me vino un recuerdo. ¿Verdad que una vez cuando yo estaba niño me caí de un columpio con un disfraz de zanahoria? Ah, y por cierto, chamo, aquí tengo la plata que me has prestado, me. Viste, chamo, te dije que te iba a pagar hoy, cayó. Bueno, gente, nosotros somos la Ratica de Skinner. Nos vemos en el próximo episodio. Estamos desde caramba.cr. Busquen caramba.cr en Instagram, denle seguir y vean, estamos en un lugar muy bonito. Y vamos a ver si en el próximo episodio esto está planchado. Nos vemos.